Cancelé mi boda a 2 días del altar, cuando descubrí quién era realmente mi prometida. Todavía no termino de entender cómo mi vida dio un giro tan violento en tan poco tiempo. En teoría, debería estar contando los minutos para casarme, revisando mentalmente cada detalle del evento, sintiendo nervios, emoción, algo. Pero en vez de eso, estoy tratando de procesar las últimas 72 horas y el derrumbe completo de lo que pensé que era mi futuro con Mariana. Todo empezó 2 días antes de lo que iba a ser el día más feliz de mi vida. Yo, Diego Hernández, 30 años, hombre tranquilo, más reservado que sociable, llevaba 4 años con Mariana López, uno de ellos comprometidos. Nos habíamos conocido en un evento de caridad por amigos en común, y desde ese día las cosas fluyeron casi solas. Éramos diferentes, sí, yo más callado, más analítico, ella más extrovertida, fiestera, siempre rodeada de gente. Pero yo creía que eso nos equilibraba. Mientras yo trabajaba como asistente legal en un despacho mediano, ella estaba en el área de marketing de una empresa de cosméticos. La boda la habíamos planeado durante casi un año entero, y aunque fue estresante, también había sido emocionante. Sus papás, Arturo y Patricia, insistieron en cubrir la mayor parte de los gastos porque tenían un nivel económico mucho más alto que el mío. Yo ofrecí pagar algunas cosas, pero nunca aceptaron. El lugar estaba reservado, teníamos 200 invitados confirmados, proveedores pagados, y literalmente todo listo para ese fin de semana. El miércoles por la noche, apenas 2 días antes de nuestra cena de ensayo, Mariana salió con algunas compañeras del trabajo a lo que llamó su última noche de chicas. Me dijo que irían a cenar y luego quizá a un bar. Yo me quedé en casa revisando detalles de nuestra luna de miel, ajustando itinerarios, esas cosas. Me dormí como a las 11. Mariana regresó alrededor de las 2 de la mañana. Venía tomada, pero no al punto de alarmarme. Caminaba bien, hablaba bien, solo estaba alegre de más. Le ayudé a llegar a la cama y se durmió inmediatamente. A la mañana siguiente, yo salí temprano a trabajar mientras ella seguía dormida. Pero como suele pasar cuando uno quiere que todo fluya, olvidé unos documentos importantes y tuve que regresar al departamento cerca del mediodía. Nunca imaginé que volver temprano sería lo que destaparía todo. Al entrar, encontré a Mariana en la sala, hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba tensa, casi como si estuviera discutiendo. En cuanto me vio, cortó la llamada de inmediato. Fingí normalidad y le pregunté con quién hablaba. Me dijo que era una amiga, que solo estaba checando cómo se sentía después de anoche. Había algo en su tono que me hizo fruncir el ceño, pero no dije nada. El teléfono de Mariana estaba sobre la mesa de centro. En eso, le llegó una notificación. La pantalla se encendió y, sin pensarlo, volteé a verla. Era un mensaje de un contacto que no conocía, anoche estuvo brutal. ¿Cuándo nos vemos? Sentí una punzada instantánea en el estómago. Le pregunté por el mensaje y ella cambió su actitud en segundos. Se puso a la defensiva, casi a gritos. ¿Ahora me revisas el teléfono? ¿De cuándo acá no confías en mí? Yo no planeaba revisar nada, pero su reacción hizo que algo en mí empezara a desconfiar. Le pedí que me dejara ver el teléfono solo para quedarme tranquilo, considerando que nos casábamos en 2 días. Después de discutir unos minutos, me lo entregó con fastidio. Lo que encontré me heló la sangre. Había decenas de fotos de la noche anterior. Pero no eran de un restaurante. Tampoco de un bar. Era un club sexual, un lugar de intercambio de parejas. Mariana y varias compañeras del trabajo, algunas que ni siquiera sabía que existían, estaban en distintos grados de desnudez, bailando con extraños, besándose, posando como si hubieran estado en un carnaval privado. Y Mariana, estaba en varias fotos con un hombre que no reconocí, abrazados, tocándose, riéndose en una forma que jamás había visto conmigo. Tomé capturas y me las envié a mí mismo. No quería ningún Photoshop después. Cuando la confronté, esperaba enojo, lágrimas, vergüenza, algo coherente con la gravedad del asunto. Pero no. Mariana, mi prometida a 2 días de la boda, se rió en mi cara. Ay, Diego, fue solo una noche divertida con las niñas, dijo con burla. Fuimos a cenar, y luego alguien propuso ir a ese club. No hice nada malo. Las fotos decían lo contrario. Pero estaba tan paralizado que ni siquiera pude modular bien mi voz. Le dije que no era normal ir a un club así 2 días antes de casarte. Ella se limitó a poner los ojos en blanco. No seas tan mojigato. Era mi última oportunidad de divertirme antes de casarme. Estás exagerando todo. Algo en mí simplemente se quebró. Sin gritos, sin drama. Solo vacío. Fui a la habitación, saqué la caja con el anillo de compromiso y la puse sobre la mesa entre los dos. La boda se cancela, dije en voz baja. Mariana se quedó congelada. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Vas a tirar 4 años por una noche? Negué con la cabeza. Tomé mi maleta, ya lista para el fin de semana de la boda, y caminé hacia la puerta. Ella me siguió, ahora desesperada, su tono cambiando del desprecio al pánico en segundos. Diego, no puedes hacer esto. La cena de ensayo es mañana.
¿Qué les voy a decir a todos? Y mis papás han gastado una fortuna. Pero yo ya no escuchaba nada. Me subí al auto y manejé directo al departamento de mi mejor amigo, Richie, donde planeaba quedarme la noche antes de la boda. Él abrió sorprendido, y cuando le conté, no dudó en darme su apoyo. Mi teléfono empezó a sonar una y otra vez. No contesté. Yo no sabía que eso era apenas el comienzo. Esa noche en casa de Richie no dormí casi nada. Tenía la mente llena de huecos, como si estuviera flotando entre la rabia, la tristeza y una especie de incredulidad que me tenía paralizado. Mi teléfono vibraba sin parar sobre la mesa, dejé que se descargara para no escuchar más. Al día siguiente, jueves, comenzaron las llamadas prácticas, primero mis papás, luego mi hermano Javier, después el oficiante, la agencia de viajes, y todos los que estaban involucrados en los preparativos de la boda. Yo hablaba lo justo, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro me sentía devastado. Cada conversación era un recordatorio de lo que apenas 48 horas antes había sido mi vida. No llamé a los padres de Mariana. Simplemente no tenía fuerzas. Pero la noche no terminó ahí. A las 10, Mariana apareció en el departamento de Richie. Golpeó la puerta tan fuerte que por un momento pensé que iba a entrar derribándola. Cuando abrí, la encontré con el maquillaje corrido y los ojos hinchados, furiosa pero también desesperada. Su historia ya no era la misma. Diego, por favor, solo escúchame, dijo temblando. Mis amigas me presionaron. Yo no quería ir. No pasó nada, te lo juro. Las fotos se ven peor de lo que fue. Cuando vio que no reaccioné, cambió su tono. ¿Ves en serio? Estás actuando como un controlador inseguro. No puedes cancelar una boda por algo tan tonto. Richie tuvo que ponerse entre nosotros cuando empezó a gritar. Él intentó calmarla, pero cuando insistió en quedarse y seguir discutiendo, tuvo que amenazar con llamar a la policía. Al final, sí la llamó, porque Mariana no quería irse. Esa noche se convirtió en un caos que jamás imaginé vivir a 2 días de mi boda. El viernes, que debía ser nuestra cena de ensayo, lo pasé encerrado en el departamento de Richie. Apagué el teléfono por completo. No tenía el valor de enfrentar lo que sabía que estaba ocurriendo, la confusión, los invitados llegando a la ciudad, las preguntas, el escándalo familiar que estaba por explotar. Mis papás se comunicaron al teléfono de Richie y me dijeron que ya habían llegado, que me apoyaban sin importar qué. Mi papá, que casi nunca muestra emociones, me dijo que estaba orgulloso de que mantuviera mis límites. Ese simple comentario me quebró más de lo que esperaba. El sábado, el día en que debía casarme. Encendí mi teléfono solo un momento y vi más de 80 llamadas perdidas. Mensajes infinitos. Algunos de Mariana, otros de sus padres, otros de amigos y hasta de invitados confundidos en el lugar del evento. Según lo que me dijeron después, Mariana había estado negándolo todo hasta el último minuto. Les aseguró a varios que yo solo estaba teniendo dudas, que sí iba a aparecer. Algunos invitados esperaron casi 1 hora. Su mamá trató de calmarlos mientras Arturo prácticamente la arrastraba hacia afuera cuando Mariana finalmente colapsó, gritando y llorando sin control. Yo no estaba ahí. Y aunque me sentí culpable por la gente que gastó tiempo y dinero para asistir, no podía casarme con alguien que traicionó mi confianza y después se burló de mí cuando la descubrí. Ese mismo día decidí quedarme un tiempo con mis papás. Necesitaba espacio para pensar, para respirar. Y apenas estaba por empezar el verdadero caos. El domingo, ya instalado en el hotel donde se estaban quedando mis papás, encendí finalmente mi teléfono para enfrentar lo inevitable. Me tomó horas revisar todo. Los mensajes de mi familia y amigos eran, en su mayoría, de apoyo. Pero los de Mariana y la gente cercana a ella eran otra historia. Ella había contado una versión completamente retorcida de lo ocurrido. Según su narrativa, yo me había vuelto controlador, que inventé excusas para dejarla en el altar porque estaba teniendo dudas. Y, claro, muchos de sus amigos le creyeron. Arturo, su papá, me dejó varios mensajes exigiendo que pagara los costos de la boda. A pesar de que ellos insistieron, sin obligación alguna, en cubrir prácticamente todo como un regalo. El lunes regresé al departamento para recoger mis cosas. No fui solo, pedí a mi hermano, Javier, que me acompañara. También llamé al casero para explicarle la situación y comenzar el proceso de retirarme del contrato de arrendamiento. Él fue empático, pero me dejó claro que tomaría tiempo y que mientras tanto yo seguiría siendo responsable de mi parte del pago. Cuando llegamos, Mariana estaba ahí. Y no sola, había llevado a su mamá, Patricia, y a 2 de sus amigas, Renata y Paulina. La escena fue tan desagradable como la imaginaba. En cuanto me vio, Patricia empezó a regañarme como si yo fuera un adolescente rebelde. Mariana alternaba entre llorar y gritar, acusándome de arruinarle la vida. Sus amigas grababan con el celular, como si quisieran tener pruebas o simplemente disfrutar del espectáculo. Yo repetí, con la mayor calma posible, que solo estaba ahí por mis cosas. Mi hermano se colocó a mi lado y me ayudó a empacar lo esencial. No quería pelear, no quería discutir, no quería nada. Solo salir de ahí.
Pero antes de irnos, Mariana hizo algo que me terminó de confirmar que había tomado la decisión correcta. Tomó una caja con las reliquias familiares de mi abuela, cosas que para mí tienen valor emocional más que material. Y la levantó como si fuera a tirarla al suelo. Si no hablas conmigo, amenazó, voy a destruir esto. Javier reaccionó antes que yo. Caminó directo hacia ella, tomó la caja de sus manos con firmeza, sin lastimarla, y me dijo que nos fuéramos. Así lo hicimos. Esa misma tarde fui a la estación de policía para levantar un reporte del incidente. No quería denunciarla ni verla metida en problemas legales, solo quería que quedara constancia en caso de que la situación escalara. El oficial que me atendió me recomendó que, si necesitaba recoger algo más, pidiera una escolta policial. Y aunque odiaba estar en una situación así, sabía que tenía razón. Para el martes, la historia ya se había regado por todo nuestro círculo social. Algunas personas se quedaron de mi lado cuando vieron las capturas de pantalla de las fotos. Otros insistieron en que yo debía hablarlo o incluso seguir con la boda y arreglarlo después. Como si casarse con una persona que pasa sus noches en clubes de intercambio fuera algo negociable. Y luego llegaron los problemas financieros. El lugar del evento se negó a reembolsar el depósito. Lo entendí, era un negocio, y la cancelación fue de último minuto. Otros proveedores ofrecieron reembolsos parciales, nada más. La luna de miel nos costó casi la mitad incluso con seguro de viaje. Los regalos, yo mismo me puse en contacto con cada invitado, explicando la situación por encima y ofreciéndome a devolverlos. La mayoría lo tomó bien. Algunos ni contestaron. A mitad de semana, Arturo me llamó otra vez, esta vez para amenazar con demandarme por daños emocionales. Por eso programé una consulta con un abogado externo. Después de escuchar toda la situación, me confirmó que no tenía obligación de pagar nada. Menos aún bajo esas circunstancias. Y cuando pensé que ya nada podía sorprenderme, uno de mis padrinos, Esteban, me llamó. Hablamos un rato, me preguntó cómo estaba, y luego soltó la bomba, lo del club no había sido algo aislado. Mariana llevaba meses asistiendo a ese tipo de eventos con sus compañeras del trabajo. Siempre lo disfrazaba como noche de chicas o evento del empleo. Él lo sabía porque una vez la vio entrando a uno de esos lugares. No me había dicho nada porque no quería meterse. Sentí que el piso se me movía otra vez. Me fui a vivir con mis papás mientras buscaba un nuevo departamento. No era lo ideal a mis 30 años, pero ellos me recibieron sin juzgar. Mi papá solo dijo: mejor descubrirlo ahora que después de casarte. Tenía razón. Mariana siguió enviándome mensajes de todo tipo, algunos pidiendo perdón, otros insultándome. A veces ambos en el mismo párrafo. Decidí mantener contacto cero tanto como pude. Todo lo que venía después iba a ser largo, pero necesario. Ha pasado un mes desde lo que debería haber sido mi boda, y por fin las cosas empezaron a bajar de intensidad. Me mudé a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, nada lujoso pero suficiente para empezar de cero. Necesitaba un espacio que no estuviera contaminado con recuerdos de Mariana. Después de la última actualización, consulté nuevamente con el abogado. Él redactó una carta formal de cese y desistimiento dirigida a Mariana y a sus papás para frenar su acoso y sus amenazas. No fue magia instantánea, pero poco a poco empezaron a disminuir las llamadas, los mensajes y las indirectas. El tema del arrendamiento avanzó con lentitud. Legalmente seguía siendo responsable hasta el final del contrato, pero Mariana aceptó quedar como única encargada de la renovación. El casero, que conocía parte del desastre, trató de ayudar lo más que pudo. Hace 2 semanas, una de las damas de honor de Mariana, Fátima, me contactó. Ella y Mariana habían tenido una pelea fuerte y decidió limpiar su conciencia. Me pidió vernos en un café y me contó cosas que me dejaron helado, incluso después de todo lo que ya sabía. Confirmó que Mariana había estado yendo a esos clubes de intercambio desde hacía meses. No solo eso, también había tenido encuentros con varias personas. Me mostró capturas de chats donde Mariana hablaba abiertamente de esas noches, con una emoción que ahora me resulta casi grotesca. Lo peor fue lo que contó del fin de semana de su despedida de soltera. Mariana se había involucrado con un stripper, mientras sus amigas la animaban como si fuera una broma más. Fátima me dijo que Mariana había mencionado la idea de tener una relación abierta después de casarnos, pero en sus términos. Nunca en los míos. Nunca en conversación conmigo. Como si yo fuera un accesorio más de su vida. Le pregunté por qué hablaba ahora. Me dijo que al principio todo le había parecido diversión inocente, nervios por la boda. Pero cuando vio cómo Mariana distorsionó la historia para pintarme como el villano, no pudo seguir guardándose todo. Poco a poco, esa verdad empezó a circular entre amigos y conocidos. Algunos de los que me habían criticado se disculparon. Otros tardaron más. Y algunos, los más cercanos a Mariana, todavía trataban de justificarla. Con respecto a los regalos, devolví los que pude y doné los que no tenían dueño claro o que las personas ya no querían de vuelta. Incluí una nota explicando la situación con respeto. La mayoría respondió con empatía. El tema de las reliquias familiares por fin se resolvió.
Patricia, temiendo que el reporte policial se volviera algo más serio, organizó que todas mis pertenencias fueran empacadas y dejadas con el administrador del edificio. No volví a verlas en persona, y lo agradezco. Financieramente, no quedé arruinado, pero sí golpeado. Mis papás insistieron en ayudarme con algunos costos, aunque yo no quería. Aún así, acepté, porque sabía que de verdad lo hacían por amor y no por obligación. Mariana prácticamente dejó de contactarme, pero en redes sociales comenzó a publicar indirectas sobre hombres que no soportan a mujeres libres y machismo disfrazado de moralidad. No respondí nada. No tenía sentido gastar energía en eso. Me dediqué a reconstruir mi vida, me inscribí en un gimnasio de escalada para despejarme, retomé amistades que había dejado de lado por estar siempre pendiente de mi relación y también comencé terapia. Ha sido más útil de lo que pensaba. No sé cuánto más tarde este proceso. No sé en qué momento sentiré que ya cerré este capítulo. Pero al menos, por primera vez en semanas, siento que empiezo a recuperar partes de mí que había perdido sin darme cuenta. Lo que viene ahora, quizás sea la parte más importante. Han pasado 6 meses desde la boda que nunca ocurrió, y por primera vez siento que puedo cerrar este capítulo sin que me tiemble la voz, sin que se me encoja el pecho. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no me define. Lo más importante de estos meses es que acepté una oferta de trabajo en un despacho en otra ciudad, a unas 3 horas de distancia. Es un ascenso y, sobre todo, un nuevo comienzo. Me mudo el próximo mes. Tengo nervios, claro, pero también una calma que no había sentido en mucho tiempo. Después de que el abogado envió la carta de cese y desistimiento, el acoso disminuyó lentamente hasta desaparecer. Los padres de Mariana dejaron de contactarme casi por completo 3 meses después. Sus amenazas nunca se convirtieron en demandas reales, solo eran intentos de intimidación. Con el paso del tiempo, más gente del círculo de Mariana empezó a distanciarse de ella. Al parecer, lo que Fátima me contó, y otras cosas que fueron saliendo, no fueron casos aislados. Hubo más historias, más detalles, más personas que se dieron cuenta de que su versión no tenía sentido. Según conocidos mutuos, Mariana perdió su trabajo en marketing. No sé si por esto o por otras cosas, pero ya no trabaja ahí. Se mudó nuevamente con sus papás y ahora intenta reinventarse en redes sociales, supuestamente como coach de relaciones. Cuando escuché eso, solo pude quedarme en silencio. Ya no siento enojo, solo un cansancio distante. El contrato de arrendamiento finalmente terminó y quedé totalmente desligado de ese departamento, de ese espacio que se había convertido en un cementerio de ilusiones. La terapia me ayudó a ver que, aunque la traición fue el detonante, la relación ya tenía grietas que yo había ignorado. Mariana solía restarle importancia a mis intereses, me hacía sentir rígido o aburrido, y poco a poco me alejé de ciertos amigos sin darme cuenta. Era manipulación disfrazada de humor o bromas, y yo había aprendido a callarlo para no generar conflictos. He salido a algunas citas. Nada serio. Pero lo suficiente para recordar que sí existen personas honestas, que no tengo que caminar sobre alfileres con alguien, ni justificar mínimas necesidades emocionales como si fueran exigencias absurdas. Lo más inesperado ha sido la gente que se quedó a mi lado. Amigos a quienes veía de vez en cuando terminaron siendo un apoyo fundamental. Y algunos que yo consideraba importantes simplemente desaparecieron cuando todo se complicó. Dolió, claro. Pero fue revelador. De vez en cuando todavía recibo algún mensaje de Mariana. Siempre llega tarde en la noche. A veces lleno de nostalgia, a veces lleno de reproches. No he respondido ninguno en meses. No tengo intención de hacerlo. No porque guarde rencor. Sino porque este capítulo está cerrado. La vida sigue. Y yo, por fin, también. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.